La pluralidad es mucho más sencilla en inglés que en español. Vamos a ver por qué en esta clase. No te vayas. Hola mis amigos, ¿quieren aprender inglés así como los güeros? Pues bienvenidos al canal Inglés con el Güero, donde van a aprender a hablar inglés como un verdadero nativo hablante. No se olviden de hacer clic en el botoncito abajo para suscribirse y así no perder ninguna clase. En esta clase estamos hablando de la pluralidad en inglés y cómo es mucho más sencilla en inglés que en español. Pero para poder hablar de la pluralidad, primero tenemos que hablar acerca de los artículos. ¿Qué es un artículo? Bueno, los artículos son las palabras el, la, los, las y un, una, unos y unas. Por ejemplo, el coche, la casa, los hombres, un sombrero, unas películas. Todas esas palabras son artículos y como vemos en español, el artículo tiene que concordar con la palabra en número y en género. A cambio, en inglés, los artículos no tienen que concordar con la palabra en género porque casi no existe género en inglés y en pocas ocasiones tienen que concordar en número. Y también son muy sencillos. Para los artículos el, la, los y las, en inglés hay una sola palabra, the, T-H-E, y se pronuncia the. Por ejemplo, the dog, singular, the dogs, plural. No cambia el artículo si la palabra es singular o plural, sigue siendo the dog, the dogs. Y como en inglés, dog no es ni masculino ni femenino, entonces no importa el género tampoco. No hay otra palabra para decir perro y perra, los dos son dog. Bueno, el otro artículo, un, una, unos, unas, en inglés ahí sí no hay diferencia de género, pero sí hay diferencia de número. Cuando la palabra es singular, dices a o an. Y cuando la palabra es plural, dices some. Ahora, a y an no tienen nada que ver con género ni número. A y an tienen que ver con la primera letra de la palabra que le sigue. Por ejemplo, se dice a dog. Porque la palabra dog comienza con una consonante, se dice a dog, un perro, a dog. Por otro lado, se dice an owl, un búho, an owl. Como la palabra owl comienza con una vocal, se dice an owl. Ahora, si la palabra es plural, decimos some y no importa con qué comience la palabra. Some dogs, unos perros, some owls, unos búhos. Y aquí es donde podemos comenzar a hablar acerca de la pluralidad en inglés. Para hacer una palabra plural en inglés, le tienes que agregar o una S o una ES. Igual que en español, pero las reglas son diferentes. En español, si la palabra termina con vocal, le agregas una S nada más. Y si termina en una consonante, le agregas ES. En inglés no es así. En inglés agregas ES después de una H, otra S, una X o una Z. Y en todos los demás casos, sea consonante o vocal, la última letra de la palabra, se le agrega una S nada más. Ya hemos visto un ejemplo, dog. La forma plural de dog es dogs, dogs. Se le agrega una S nada más, aunque termina la palabra en una consonante, se le pone una S al final, dogs. Aquí es donde tienes que tener cuidado. Porque para los hispanos su boca no está acostumbrada a decir una S directamente después de una consonante. Tienen que realmente esforzarse y decir esa S. Tienen la tendencia a comerse la S, pero no lo pueden hacer. Porque en inglés decimos la S. Dogs, dogs. Si estamos hablando de más de un perro, tienes que decir dogs y no dog, dogs. Por ejemplo, the dog eats the bone. Singular. The dogs eat
bones, plural. Y aquí otra vez vemos que tenemos la palabra the, el artículo, y no cambia si la palabra es plural. The owl hoots. The owls hoot. Owl, owls. Owl, owls. Tienes que decir la S. Otro ejemplo. The fox runs. The foxes run. Aquí tenemos una palabra que termina con X, así que aquí sí le tienes que agregar ES. Foxes, foxes. The foxes run. Pero como ya vimos, el artículo no cambia. The fox, the foxes. Sigue siendo the. Otro ejemplo. I gave her a kiss. I gave her some kisses. Como la palabra kiss termina con S, le tenemos que agregar ES. Kisses. Y vemos que estamos hablando del artículo un o una. Y aquí es a kiss cuando es singular y es some kisses cuando es plural. Y esa es nuestra clase de hoy. Para decir el, la, los o las en inglés, simplemente decimos the. Para decir un, una, unos, unas, decimos a, an. Para cuando es singular, a viene antes de una consonante y an viene antes de una vocal. O decimos some cuando la palabra es plural. Y para hacer una palabra plural en inglés, si la palabra termina con H, S, X o Z, le agregamos ES. Si la palabra termina con cualquier otra letra, sea consonante, sea vocal, le agregamos una S. Y acuérdate que tienes que decir esa S, la tienes que enunciar, no te la puedes comer. Y ahora la tarea. Abajo en la descripción de este video yo puse un repaso de lo que cubrimos en esta clase y también puse algunas frases en español y lo que quiero que hagas es que las traduzcas al inglés siguiendo lo que hemos hablado. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o algún problema, me puedes dejar un comentario abajo. Gracias por participar en esta clase. Si te gustó, dale un like y compártela con alguien que le podría ayudar. Y no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no te pierdas ninguna clase. Nos vemos en la siguiente.